¿Tú te imaginas que hubiese salido Hello. eso último? No, tenemos que cortarlo. Pues tenemos que cortarlo porque el relajo con orden. Buenas, buenas, mi gente. Aquí Vamos un estamos, día este barco, ven. Joel y yo, en una previa, pero Wow, la, lamentablemente la de hoy no. era algo privado. La de hoy no. Pero vamos Señores, a lo público. vamos a lo público. Cuente. Vamos a un tema algo distinto. Yo, como había comentado en un episodio de Patreon, quiero como que hagamos también otro tipo de casos para variar de vez en cuando, porque aunque es una tragedia igual, pero tiene una tragedia en otro contexto, no Bueno, necesariamente. speak for yourself, porque ya yo dije en el episodio de la semana pasada que se acabó el relajo y que volvemos con la No, no, la sangre, sangre sin viene esos bueno, no asesinatos. sé si vuelvo con sangre el que viene, pero va a ser un lío. Vamos a hablar del. Ahora yo no sé si RMS es lo mismo en español. Bueno, Yo el no sé ni RMS. siquiera lo que es en inglés, Exacto, yo tampoco, pero uno nunca sabe. El RMS pero Titanic, nada. el Titanic, vamos a hablar de la historia y cómo fue todo el proceso de la tragedia, de cómo se hundió. Oh, mira, se llama de que Royal Mail Steamer. ¿Y Ese cuál es la mismo. traducción de eso? Eh, bueno, no sé, mana. Bueno, nada, continúen, yo lo voy a buscar aquí porque no me Exacto. puedo quedar con Vamos, esa. miren, yo indagué muchos detalles porque, ok, lo que se sabe hay, le dio al iceberg, se partió en dos y bye bye. Y en verdad, como siempre, fue una tragedia llena de negligencias, algo que se pudo haber prevenido totalmente, pero el ser humano, en su infinita incompetencia, brillando. Eh, Claro. Tengo Y muchas fuentes, se las puedo pasar al que me la pida, porque si me pongo a dar el listado aquí, el episodio se va a ir en el listado. Así que así es, dígame. una bibliografía completa. Y para concluir el de lo de ahorita, Royal Mail Steamer se traduce como buque de vapor del correo real o Ya saben. transatlántico del correo real. El Titanic. Así es. AKA el Titanic. Déjame poner esto aquí para poder ver. Ay, diablo, espérate. Perdón, Pero señor. niño, esos mil Ay, Dios veces. mío, ese pájaro malo aquí. El de abajo, como decía María. Ok, Señores, partito. Vamos al mambo con este asunto. A mediados del siglo XIX, entiendo yo, yo nunca me aprendí los números romanos. No, de verdad. Me daban una brega. total. Total, gracias. Pero en este siglo, a mediados, las principales líneas de navegación británicas eran el Cunard y White Star Line. White Star Line fue adquirida por Thomas Ismay eh, en la década de los 1860 tras la quiebra de la empresa original. Y más tarde su hijo Bruce tomó el control tras la muerte de Thomas en 1899. En el 1902 la empresa fue comprada por JP Morgan y se entregó, integró en la International Mercantile Marine Company, pero Bruce continuó al mando igual. Para competir con los lujosos barcos de Cunard como el Lusitania y el Mauretania, Tania, que diga Mauretania, estos nombres no puedo. Bruce Ismay planeó construir barcos aún más grandes y lujosos. Esos barcos fueron el Titanic y el Olympic. Ambos barcos fueron construidos al mismo tiempo en los astilleros Harland and Wolff en Belfast, Irlanda. Las condiciones laborales se dice que eran duras, jornadas de más de 11 horas diarias, solo descansaban los domingos y muchos trabajadores sufrieron pérdida de audición. Unos 15.000 hombres participaron en la construcción. El Titanic y el Olympic superaron en tamaño a los barcos de Cunard por casi 100 pies, alcanzando los 884 pies de largo. Hay personas claves en todo este meollo, que son Thomas Andrews, sobrino de Lord Pirrie, propietario de los astilleros donde se hicieron los barcos, fue el director del proyecto
Era muy respetado, trabajador, se dice que era una persona humilde y ayudaba personalmente en el astillero. Estaba casado, tenía una hija Elizabeth, y era una persona muy respetada tanto en la clase trabajadora como en la clase alta. Otra persona clave en ese tema de la construcción fue Francis Caruthers del British Board of Trade. Era responsable de supervisar la seguridad del barco. Aquí se introduce el tema de la famosa escasez de los botes salvavidas en el Titanic. Y de entrada sí les voy a explicar de una por qué habían solamente 20 botes salvavidas en el Titanic. Ok. Porque con todo lo que va a pasar, no, no, tengo que decirlo desde ahora. En 1894, la Ley de Navegación Mercante británica exigía que barcos mayores de 10.000 toneladas llevaran 16 botes salvavidas. El Titanic pesaba más de 52.000 toneladas y podía transportar unas 3.500 personas, pero la ley no consideraba barcos tan grandes, así que legalmente solo debía tener 16. Alexander Coño. Carlisle, diseñador de seguridad, propuso, gracias, La ley del mínimo esfuerzo desde el gracias, siglo XIX. básicamente, así fue que le debieron de poner. Alexander Carlisle, diseñador de seguridad, propuso equipar el Titanic con 64 botes porque él entendía que por el tamaño los aguantaba y diseñó soportes para botes, se llamaban Davits, que podían cargar hasta 4 botes cada uno. También preparó versiones con menos botes, o sea, 2 o 3 botes David, no sé cómo se pronuncia, según lo que se le permitiera al final una vez el barco fuera autorizado por las autoridades perdón, a funcionar. En 1909, Lord Peary se reunió con Bruce Ismay de White Star Line, el que mencioné al principio, para discutir la posibilidad de instalar esos Davids, eso mismo, pero no se acordó aumentar la cantidad de los botes, solo construir los soportes por si las reglas cambiaban. Para 1910, otra reunión confirmó que el Board of Trade, que era la autoridad marítima, no había actualizado la regulación. Se decidió instalar los Davids nuevos, pero sin comprometerse a aumentar la cantidad de botes. El medio principal era el costo. Si se exigían más botes, habría que adaptar toda la flota de la compañía, no solo el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic. Y eso implicaba obviamente más gasto. Para 1911, a menos de un año del viaje inaugural y del único viaje, el Board of Trade decidió mantener las normas antiguas. Esta persona, el señor Carlisle, firmó el informe final, aunque pensaba que no había suficientes botes, y al final él terminó diciendo que en verdad él no sabe por qué lo firmó. Esta es una de las tantas estupideces que se van a mencionar en este episodio. Bueno, déjame reservármelo para luego. La idea general era que el Titanic no se hundiría y que los botes eran más una formalidad. Que eso en verdad no se usa. Eso era, deje eso así, bien dominicano. Deje eso así, que eso no se usa. Eh, ya que se supone que este barco era invencible, inundible. Well, well, well. Yeah. Finalmente el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 con sus 20 botecitos salvavidas, 14 botes grandes de 65 personas cada uno, 2 medianos para 40 personas y 4 plegables con capacidad total de 188 personas. Entre los 4, que me imagino yo. O sea, ¿cuánta gente en total? En total, los botes podían llevar 1.178 personas, menos de la mitad de los pasajeros y tripulación a bordo. Wow. Exacto. Ok, En seguimos. cuanto al barco, al Titanic y todos sus lujos, rápidamente, no voy a entrar en tanto detalle, pero Bueno, so estaba he says. so he says, estaba la escalera principal de primera clase, que era un símbolo de lujo, muy famosa en la película. Era de roble y hierro forjado, con tallados decorativos y una Ay, cúpula de papá. vidrio, con luces eléctricas y tramos de escalera. El diseño era muy detallado. eh, Hay fotos, Joel, sorry que te interrumpa. Hay fotos de todo eso, sí. Hay fotos del Titanic de verdad, o sea, y Sí, era... hay Ok. fotos y o sea, la escalera era tan impresionante y causó tanto revuelo que para la película se replicó
con Prácticamente exactitud. exacto, No, ok. exacto, es la misma escalera, La misma escalera, ok. básicamente. Los pasajeros de primera Continúa. clase tenían amenidades como gimnasio con máquinas raras para la época, como bicicletas estáticas, remos y aparatos llamados camellas eléctricas, similar a montar un toro mecánico con vibración. Well, well, ¡Ay, qué well. chuli! ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios mío, hundirse ese barco con ese gimnasio, ¿eh? ¡Wow! Em, Tomen nota, atención, línea de atención, cruceros. y gimnasios. Sí. Los horarios de los gimnasios eran separados para hombres, eran de 2 a 6 de la tarde y para mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y si querían ir niños, tenían un espacio entre 1 y 3 de la tarde. También Ah, había está baños apropiado. turcos, baños eléctricos, que eran como una versión primitiva de las camas de UV. Oh, Eh, coño, pero muy moderno para la Sí, época. en la cubierta G había una cancha de squash, en la cubierta A una sala de lectura y escritura. La oficina de correos a bordo permitía enviar postales con el sello del Titanic, algo más simbólico y de recuerdo, que era un servicio rápido. Obviamente no llegó ninguna. No hay cómo. Aunque no tenían televisión, obviamente, no había internet tampoco, contaban con tecnología inalámbrica Marconi, muy importante esto, para enviar mensajes de emergencia o personales. Esto era un gran avance tecnológico para la época y se usaba mucho para mandar mensajes entre pasajeros y tierra firme. Había sistemas con tubos neumáticos para agilizar el correo interno ya en el barco también, porque el barco era inmenso. A bordo del Titanic, como dije, sala de lectura y escritura, estaba decorada súper bien. Había salón de fumadores, exclusivo para hombres, obviamente. Este, Detrás de este salón se encontraba el Veranda Café, decorado como una cafetería europea al aire libre, con muebles de mimbre. Estaba junto al Café Parisien, que era otro espacio más informal, popular entre los La. pasajeros más jóvenes de primera clase. En la cubierta D se ubicaba la sala de recepción de primera clase, que ocupaba todo el ancho del barco. El diablo. El comedor principal de primera clase podía albergar 500 personas y estaba decorado con un estilo jacobino. Oh, padre. Para mantener separadas las clases sociales había entradas y accesos distintos y los asistentes o los stewards revisaban boletos o pases para garantizar que nadie se colara de un lado a otro. Arriba en el comedor principal, en la cubierta B, estaba el restaurante a la carta que funcionaba más horas que el comedor general. Aquí se podía pagar por los platos individualmente y al final del viaje te reembolsaban una parte si guardabas los recibos. El restaurante era gestionado por un restaurantero italiano llamado Gaspar Antonio Pietro, que contrató chefs de Francia y de Italia, inspirado en los restaurantes de Ritz-Carlton de barcos alemanes. Ese restaurante no estaba afiliado oficialmente a Ritz-Carlton. Algunos pasajeros notaron similitudes precisamente por las personas que se contrataron. Miren, en general esto era un despliegue de lujo lo que había aquí. Una de las principales mejoras fue la inclusión de dos nuevas suites de primera clase con terraza privada de 13 metros de largo, 4 metros de ancho. Cada suite incluía dos habitaciones, una sala y un baño. El precio por suite era de $4,350 de la época, equivalente aproximadamente a $124,000 del día de hoy. Oh Así my es, goodness. así mismo, y uno aquí llorando, mi amor. Ay, Dios mío. No, 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 Una no. de estas fue Ay, adquirida madre. por JP Morgan, que canceló su viaje antes del Titanic zarpar, y la otra por Así Charlotte es. Drake Cardesa, la heredera textil de Filadelfia. Las habitaciones de primera clase estaban decoradas al estilo eduardiano, todo era muy ostentoso. Yo tengo el Y menú me de la... imagino que las que no eran de primera clase también eran ostentosos, porque eso era, no era para Sí, sí, pobre esa sí. vaina, ¿eh? No, no era para Era que pobre. tú no te permitían cruzarte a la primera clase, pero no era como que la No, no, otra no, no, clase no. era de que economy. No, no, no. Eh, la tercera clase representaba como había como un equilibrio. Sí, obviamente no era igual que la primera clase en cuanto a decoración,
Pero, bueno, Pero no era como que una persona de clase media podía costear la tercera clase del Titanic, ¿o sí? sí, la podían costear. Incluso, a diferencia de otros barcos donde los pasajeros de tercera clase dormían en salas comunes, aquí disponían de cabinas semi-privadas con solamente 10 personas. Las comidas sí se les servían calientes, que era común, era poco común en otros barcos también. Era un poquito quizá más caro que cualquier otro barco, pero era algo manejable. Obviamente los pasajeros judíos de tercera clase también recibían comidas kosher, o sea que se le tenía eso en cuenta. Mi amor, pero de todo. La tercera clase tenía su sala de fumadores para hombres, era sencilla en comparación con la que había arriba, pero la tenían, Tenía todas sus amenidades. claro. Entre los pasajeros Ok. de primera clase se encontraban varias personalidades notables. El más rico era John Jacob Astor IV, de 47 años, quien viajaba con su esposa de 18 años, Madeleine. Su viaje era, My exacto, goodness. exacto. Su viaje en el Titanic era parte de su luna de miel. Madeleine estaba embarazada en este momento. Otro pasajero importante era También. así mismo. Otro pasajero importante Madeleine. era Walter Donald Douglas, de 50 años, hijo del fundador de Quaker Oats. Wow. El de la avena. Así La avena mismo, Quaker. así mismo. En el Titanic había de todo. Algo que dije ahorita, que voy a mencionar otra vez, eran las salas Marconi. Esas salas eran tres cuartitos, uno con todos los aparatos de transmisión y otro donde dormían los operadores también. Y hacían sus cosas y básicamente ahí era que vivían durante el viaje. Los equipos Marconi permitían mandar y recibir mensajes de otros barcos, pero también servían para los pasajeros que querían comunicarse con sus seres queridos. Eran una mezcla de comunicación oficial y mensajes personales todo el tiempo. Estos equipos eran tan avanzados que podían enviar mensajes hasta 500 millas durante el día y hasta 1500 millas durante la noche. Quienes operaban todo eso eran dos nombres, acuérdense de ellos: Jack Phillips, de 25 años, y Harold Bright, de 22 años. Eran dos niños. Ellos se turnaban cada 6 horas, aunque no siempre seguían este horario al pie de la letra. Si uno necesitaba un descanso, el otro iba y lo cubría sin problema. Para mí era una cosa es inconcebible que este trabajo tan delicado se le dejara a dos personas solamente, pero está bien. A dos niños. A dos niños. A Gracias. pesar de que se llevaban bien, el trabajo de ellos no era fácil. Eran solo ellos dos para esta carga de mensajes, incluyendo mensajes muy, muy importantes. No puedo decirlo lo suficiente, la importancia de los mensajes que llegaban por ahí. Si había un problema Que técnico, atención, que el iceberg está ahí. gracias. Atención, y no lo vieron. Señora, pero Shonda Rhimes y yo somos una, Es ¿eh? que tú no entiendes la Yo le cojo mediocridad y la el... incompetencia. Pero ojalá Ronda Champs es una disparatosa. Ay, Dios mío. Shonda Rhimes la cagó conmigo cuando ella dijo que la presentación magistral de Lady Gaga en los Oscars, cuando hizo el medley de The Sound of Music, no fue la gran cosa. Bueno, amor, Oh, se traga tu 20 temporada de Grey's Anatomy esas solo 3 minutos. Pero está bien, seguimos para yo no wow. rellenarme aquí. Eh, Ellos se llevaban bien, como dije, pero era un trabajo complicado. Un ejemplo claro fue, por ejemplo, el sábado por la noche, cuando los dos tuvieron que estar despiertos arreglando una falla técnica, y luego, como si fuera también poco, uno de ellos tuvo que lidiar con una pila de mensajes personales que se habían acumulado por la falla técnica. Durante todo el domingo 14 de abril de 1912, el Titanic recibió varias alertas de hielo provenientes de otros barcos. La primera llegó a las 9:12 de la mañana, enviada por el Coronia, un buque de la línea Cunard. Los mensajes que llegaban desde otros barcos se recibían también en la sala Marconi y se enviaban directamente al puente. El puente era donde estaba el capitán del barco, el señor Edward Smith, y él los revisaba. A pesar de las constantes advertencias sobre el hielo ese día, el Titanic no bajó la velocidad. Al contrario, siguió acelerando. Bruce Ismay, director de la línea White Star Line, incluso presumía ante los pasajeros de primera clase, sobre todo, lo rápido que el barco iba. Y decía: de seguir así vamos a llegar a Nueva York el martes. Se supone que le faltaban
Bueno, sí. Ellos tenían que llegar el martes, pero era precisamente por la velocidad en la que iban. A las 1:54 de la tarde del 14 de abril, el buque Baltic envió un mensaje advirtiendo sobre campos de hielo más adelante. Él dijo en el mensaje vientos moderados variables y clima despejado desde la salida. Además de la emplanada de iceberg. Ajá. El Athene, otro barco, reportó haber pasado por varios icebergs y grandes cantidades de hielo flotante ese mismo día y le dijo la latitud, sabe, y la longitud. Yo no sé cómo se lee eso, así que yo vamos a dejarlo así. Y Ni yo. honestamente la distancia no nos interesa ya para qué. No sé ni me interesa. Exacto. El capitán Smith, al recibir este aviso, se cruza con Ismay, el dueño de White Star, o el director. Estaban caminando por la cubierta. Le pasó el mensaje y este lo guardó para leerlo durante el almuerzo. Y aún así, Smith ordenó modificar ligeramente el rumbo del barco y pidió a los vigías estar atentos a cualquier señal de hielo. A las 5:50 de la tarde, el Titanic ajustó su trayectoria hacia el sur. A las 6 de la tarde, Charles Lightoller, el segundo oficial, comenzó su turno de guardia, que duraría hasta las 10 de la noche. Lo relevaría brevemente el primer oficial Murdoch cuando se fuera a cenar alrededor de las 7 de la noche. Esa noche a las 7 en punto, el capitán Smith volvió a ver a Ismay en la sala de fumadores de primera clase para recuperar el telegrama del Baltic y colocarlo en la sala de mapas para que todos los oficiales vieran la advertencia. Mientras tanto, en la sala Marconi, Bright recibió otro aviso de hielo, esta vez desde el Californian. Muy importante el Californian también en todo en todo este proceso. Él no respondió de inmediato, por lo que el mismo barco, el Californian, volvió a enviar un mensaje 15 minutos después, a las 7:37. Bright anotó el mensaje y lo mandó al puente, aunque más tarde el oficial Lightoller, que ya había vuelto de cenar a las 7:35, declaró que nunca lo recibió, dice él, porque él quedó vivo. Hay varias teorías. Puede que Murdoch, el otro oficial que estaba sustituyéndolo durante la cena, lo recibiera mientras cubría el turno y simplemente no se lo pasara. O que Bright se lo diera a otro oficial y se haya quedado ahí con ese otro oficial. También existe la posibilidad de que Lightoller sí lo recibiera, pero no recordara haberlo recibido. O se hizo el loco para que no lo embarraran y ya. Most likely. Claro, yo digo que independientemente de eso es irrelevante, porque si tú me dijeras que fue el único mensaje que recibieron, pero yo estoy oyendo como que hubo muchas advertencias Faltan más. que la gente que no sabe que nada más vio la película como yo, eh, Sí, tenía la porque, impresión de que no, de que oye, esto lo que fue una pasa sorpresa, vi que, oh, es que la wow. película, al final, se contó desde el punto de vista de un romance ridículo. La película es bien mala, hay que Claro, decirlo. Lo que tiene de bueno la película son estos efectos, esta recreación sí, del barquito, de verdad que fue impresionante. Pero el guión, por favor, váyanse de ahí. Eh, en la película no se detalla nada de esto, se romantizó mucho todo. Como que ellos vieron un iceberg y se lo llevó el diablo. No fue así. Ya van como 4 mensajes o 5 de que lo que viene por ahí. exacto. A las 9:40, Jack Phillips, el otro operador de la sala Marconi, recibió un mensaje del Masaba informando de una gran cantidad de hielo. Le dio la latitud y la longitud, la ubicación. El mensaje decía mucho hielo compacto y varios icebergs grandes. Aunque Phillips confirmó que recibió el aviso, no lo mandó al puente. Estaba completamente saturado enviando y recibiendo mensajes personales, no de él, ¿Personales de qué tipo? personales de los pasajeros. Pero si a ti Ah, te llega otro mensaje más y tú tienes el día entero viendo que están avisándole a ustedes que hay pila de hielo, tú tienes que parar los mensajitos personales. claro. Ok. Y darle prioridad a los mensajes que tienes que darle prioridad. O sea, además de ese telegrama, ese telegrama no vino con ninguna indicación oficial ni firmado por el capitán del Masaba, lo que hizo que él no lo tratara con urgencia de vida. Pero es que no tiene que estar firmado por el capitán si te están diciendo que hay Señores, pero si cuando dicen bomba se para todo
y hay que investigar a todo el mundo a 9. ver si de verdad que es una bomba. O sea, usted tiene que investigar cualquier cosa, aunque sea Ámbar, mentira. yo soy de la gente que si veo otra gente corriendo, yo voy a empezar a correr y averiguo cuando yo llegue. Tú dije, ¿qué es lo que está pasando? No se sabe ni Oh, me no, interesa, no, no. vamos a Bueno, correr. vamos. Vamos a llegar y allá ustedes me dicen. Exacto. 20 20 minutos después, a las 10 de la noche, Lightoller terminó su turno. Lightoller y Murdoch son oficiales, los que sustituyen al capitán, no son los de la Marconi. Los de la Marconi son Bright y Phillips, para que no Ok. haya confusión. Pues él terminó su turno y llegó Murdoch. Lightoller le comentó que probablemente encontrarían campos de hielo alrededor de las 11. Después hizo un último recordatorio por el barco y él se fue a acostar. A esa misma hora, Jack Phillips recibió otro mensaje del Californian. Otro. Ya van como 7. El Californian avisó mucho, pero el California fue fuerte, tú verás. Eh, Llega otro mensaje del Californian. En el mensaje le pusieron así mismito, hey, bro, dude, una vaina así le pusieron. Estamos detenidos y rodeados de hielo con las máquinas apagadas. Así que apaguen esa vaina. Pero, precisamente como él empezó el mensaje, como, óyeme viejo, él lo tomó con un tono más relajado que los anteriores. Pero lee el mensaje completo. Estúpido. Bueno, no sé por qué I get worked up, porque ya total, se cayó, se Sí, pero en chocaron, se verdad, que murieron. lo estábamos hablando ayer o antes de ayer, a uno le da impotencia, porque cuando las cosas se pueden prevenir y uno dice, coño, uno se frustra más por el hecho de que ya no podemos cambiar lo que pasó. Claro. Eh, este mensaje tampoco venía marcado con nada oficial de parte del capitán, así que fue como que, ok, Ok, yo de verdad, The una lata Whites, por teléfono. exacto, el Californian Pero estaba ni en... siquiera porque ellos estaban en el mismo barco, porque cualquiera cree que tú le estás haciendo un favor a una gente y que si pasa algo en el barco, tú tampoco te va a caer. O sea, tú también estás allá adentro, mi amor. She's in your best interest. Gracias. O sea, te vas tú también. Exacto. Por favor, ¿cuál era Eh, la expectativa? Anyway. Este mensaje llegó con muchísima fuerza aparentemente por la cercanía de California. Este ruido, cuando llega este mensaje, precisamente por la cercanía, la notificación, el sonido que hacía el aparato fue más fuerte y esto irritó a Phillips, ya que él estaba cansado con tanto tráfico de tantos mensajes. Oh, Dios. Y él sabe lo que le respondió a California cuando llegó el mensaje. Cállate, Ok. estoy ocupado, estoy trabajando con Cape Race. Cape Race era la estación de Terranova encargada de recibir los mensajes del Titanic. El operador de California, Cyril Evans, al recibir esa respuesta tan grosera, apagó su radio a las 11:35 de la noche y se fue a acostar. Claro, le dijo, joder, tú, porque ¿qué tú quieres que te diga? Ese fue el séptimo y último aviso de hielo que se le hizo al Titanic ese día y no llegó al puente del capitán. I Mientras, mean, can you blame them? no, mientras tanto, el Titanic avanzaba a máxima velocidad, 22.5 nudos, entiendo que eso es mucho. Vamos a decir que sí. En el puesto de vigilancia estaban los marineros Reginald Lee y Frederick Fleet congelándose con el maldito frío que hacía ahí, porque encima de estar en la zona donde estaban, eso estaba lleno de hielo por todos Lleno lados de ya. hielo, claro. A las 11:39 vieron un iceberg acercándose rápidamente. No, el iceberg no se estaba acercando, se estaban acercando ustedes al iceberg. El Ustedes iceberg al estaba en su iceberg. casa tranquilo. Exacto. Fleet sonó la campana 3 veces y llamó al puente. El sexto oficial, James Moody, respondió y Fleet gritó, Iceberg right ahead. Todo el mundo sabe esa famosa escena también. Moody pasó el mensaje de inmediato a Murdoch, quien estaba cerca. Este corrió al timón, lo giró a estribor, eso es girarlo hacia la derecha para que el barco se desvíe a la izquierda. Y también ordenó que se detengan los motores. Pero la distancia era demasiado corta, el Titanic iba demasiado rápido porque ustedes estaban
queriendo ser lo más perro de la comarca. Desde la cubierta parecía, exacto, desde la cubierta parecía que podrían esquivarlo un poquito, pero al final, como ya sabemos, no fue así. El casco derecho del barco raspó el iceberg, se desprendieron pedazos de hielo que cayeron sobre la cubierta y se escuchó un crujido metálico. El cuarto oficial, Alfred Oliver, lo describió como un ruido largo y desgarrador. Yo de verdad que yo no quisiera imaginarme nada de lo que estaba pasando ahí, de verdad. Ese crujido fue el iceberg, rompiendo 6 compartimentos estancos del casco. Aunque el daño total no fue tan grande, unos 12 o 13 pies cuadrados fue el daño, pero fue lo suficiente para joder al barco, ya que solo Mm. podía mantenerse a flote con cuatro. Yo no. eh, podría. El barco podía mantenerse a flote, ¿verdad? Él le dañó, ¿cuánto fue que yo dije? Seis Dos. compartimentos. Ujú. 6 compartimentos dañados. Si le hubiese dañado 4, se hubiese podido salvar, pero le dañó 6, con los 6 no aguantaba. Los pasajeros de primera clase apenas sintieron el impacto, pero algunos vieron una pared de hielo pasar junto a la ventana. Yo no sé, o sea, a mí me da de todo. Sí, porque recuérdense que el iceberg, lo que se ve saliendo del agua es simplemente la punta, La pero esa vaina punta, es todo un bloque de hielo que se ensancha debajo del mar, eso es donde así. también estaba la otra mitad del barco. Porque, Gracias. Donde había gente durmiendo y viviendo. gracias. George Reeves, por ejemplo, salía del baño un pasajero y alcanzó a ver el iceberg desde su camarote. Edward Kimball relató que mientras estaba en su habitación sintió más un raspón que un golpe. Incluso algo de hielo entró por el ojo de buey de la. Ya tú sabes, una ventana que está cerrada y el hielo entró. Ay, Dios mío. Lady Dove Gordon, la pasajera importante, lo describió como un ruido raro, como si alguien estuviera rodando bolas enormes. Luego dijo que parecía que una mano gigante había pasado por el lateral del barco. En general, los pasajeros dijeron que no fue un impacto fuerte, sino más bien como si el barco hubiese rozado algo grande. Jack Thayer, de 17 años, recordó que apenas se tambaleó al sentir el choque, que apenas él se tambaleó nada más al sentir el choque. Pero lo más inquietante fue el silencio total cuando los motores se apagaron. Para muchos, ese silencio fue mucho más perturbador que el golpe con el iceberg. Yo no, ya me está dando ansiedad. Yo, eso me acuerda que tú ves cuando tú chocas, como cuando tú te estás metiendo en un sitio que tú crees que tú cabes, pero tú no cabes. Entonces Ajá. de repente tú estás chocando y tú sigues y sigue esta vaina rayándote el carro. ¡Uy! Y ya. Ese fue el mental picture en mi Ay, mente. Dios Así fue mío. como pasó lo del Titanic. Respectfully. Respectfully. Eh, los de segunda clase que estaban más cerca de la popa también lo sintieron, aunque no con tanta fuerza. Sidney Colette dijo que se sintieron 2 golpes sordos, como si hubiera chocado y rebotado. Lawrence Beasley también sintió 2 sacudidas suaves, pero no lo suficiente para que la gente se paniqueara. Él pensó que era el barco que quizás estaba teniendo problemas con una hélice. Los de tercera clase fueron los que más sintieron y notaron el golpe. Una chica llamada Laura Cripp, de solo 16 años, se despertó de repente con un estremecimiento y justo después sintió una sacudida fuerte cuando los motores se detuvieron. Otro señor llamado Eugene Daly, lo describió como un estruendo, como un trueno. Preguntó a un camarero que qué pasaba, pero este le dijo que no era nada serio, que se vuelva a dormir. Pues, en la sala Él de no sabía calderas, tampoco. no, en la sala de calderas número 6, eso seguro lo mismo que le dijeron a él. Sí, exacto. Eh, esta sala, perdón, de calderas número 6 fue donde, aquí fue el impacto. Eh, el fuego rojo de la luz de emergencia se encendió indicando que debían detenerse. Fred Barrett, uno de los fogoneros, vio como las placas del casco eran empujadas hacia adentro por el iceberg, seguido por una oleada de agua que se coló violentamente.
Él y el segundo ingeniero John Hesketh fueron testigos directos de cómo empezaba la tragedia. Cuando ocurrió la colisión, algunos tripulantes corrieron de vuelta hacia la sala de calderas número 5 antes de que se cerraran las compuertas y quedaran atrapados. Mientras tanto, Bruce Ismay, el director de White Line Star, estaba durmiendo plácidamente en su camarote de primera clase. Un golpe lo despertó, pensando que quizás se había roto una hélice también. Al no saber qué estaba pasando, se puso su abrigo sobre la pijama y fue directo al puente para averiguar qué es lo que está pasando. Al llegar, el capitán Smith informó que habían chocado con un iceberg y que el daño parecía serio. En el camino regresó a su camarote y Smith se cruzó con el jefe de ingenieros, Joseph Bell, quien le comentó que aunque el daño era grave, confiaban que las bombas podían controlar el agua que se estaba entrando. Little did she know. Wow. Señores. Este, ya para este momento, muchos pasajeros estaban saliendo de sus habitaciones, de sus camarotes, poniéndose abrigos encima de la pijama para ver qué era lo que estaba pasando. Algunas personas, como una pasajera de primera clase llamada Edith Rosebom, salieron a la cubierta tras ver el iceberg desde su ventana. Ella contó que al llegar apenas habían 5 personas asomadas en la barandilla. Entre ellos estaba el editor William Stead, observando fragmentos de hielo sobre la cubierta. El artista Francis Millet bajaba en ese momento desde el puente y cuando Stead le preguntó qué había pasado respondió simplemente iceberg. El enorme bloque de hielo flotaba ya a cierta distancia y ya se estaba, o sea, ya le perdían visibilidad. A pesar de todo, muchos pensaron que no era nada grave. Algunos incluso empezaron a jugar con los pedazos de hielo en cubierta, y como lo ponen en la película, eso aparentemente fue así. Hubo quienes sugirieron una guerra de bolas de nieve. Yo, Pero, ok. será para partir una gente, porque eso no es nieve, es un pedazo de hielo. No, un pedazo de hielo, gracias. De total, ay, perdón. You know what I mean. Sí, sí, Eh, pero también es que la verdad es que es interesante. Yo siempre he dicho que yo debía haber estudiado antropología, porque es interesante el comportamiento de algunos seres humanos, obviamente sin juzgar y en ese momento tú well, no, I'm judging. quizás esas personas no estaban apreciando la gravedad del asunto, pero aun y cuando no sea nada grave, como que a quién se le ocurre de que vamos a hacer una guerra de bola de nieve aquí, sin tú ni siquiera saber realmente cuál es la situación. O sea, Read porque the eso me room. pasa a mí, Dios me Claro. libre, y yo estoy inmediatamente mirando dónde que está el barco donde uno se va a tirar Yo para, también. si por si acaso, aunque me estén diciendo no pasa nada, pero tú tienes que ir buscando cuál es el contingency plan. Pero esta gente dijeron, no, Mi vamos a hacer hermana. una guerra de bola de nieve. Yo hubiese recogido por lo menos 2 t-shirts, 2 pantalones y unos zapatos y nos vemos allá arriba que nos vamos. Nada, mi amor, no, usted no recoge nada, deja y recoge su pasaporte si acaso. Exacto, y el pasaporte que cógelo. Exacto, recoge su pasaporte o su cédula, lo que usted tenga, y ya. Dios mío. Y póngase ropa ligera que se va a nada. Se- hay que, ahí no valía nada. No, Eh, imagino que con ese frío el también frío, será claro. un luz. En otras zonas del Pero barco, a girl yo, can dream. yo no sé, men, es que a veces pasan estas cosas que son de película. Dice, Sí. coño, uh, a- eso le pasó a un grupo de 3.000 gente. Wow. En otras zonas del barco, cerca del camarote de Lady Duff Gordon, se escuchaban pasos apresurados y risas de gente saliendo a ver en la cubierta llena de nieve, entre comillas, sin sospechar que lo que realmente estaba pasando era que aquí se iban a joder. Los Se estaba camareros, entrando agua. exacto, los camareros seguían calmando a los pasajeros, asegurando que todo estaba bajo control y que se fueran a dormir. Pero abajo, en la caldera número 6 ya había más de 2 metros de agua. Esta sala estaba cerca de la gran escalera. Desde la cubierta, algunos pasajeros de primera clase pudieron ver a Thomas Andrews, el arquitecto del barco,
moviéndose directamente rumbo a las salas de las máquinas, aunque él, cuando la gente hablaba con él, él respondía con calma. La situación en verdad era crítica. El agua estaba entrando a gran velocidad y ya habían comenzado a inundar la oficina de correos de la cubierta G. 5 trabajadores Wow. postales que estaban allí comenzaron a sacar sacos de correspondencia para subirlos por las escaleras. Varios pasajeros los vieron pasar con los pantalones empapados de agua hasta las rodillas, agarrando su correo intentando salvar esas cartas. Oye, Cerca esa de la vaina. medianoche, el cuarto oficial... Ay, Dios mío, espérate que boté todo. Cerca de la medianoche, el cuarto oficial, Joseph Boxhall, volvió al puente tras inspeccionar la zona de la oficina postal, informó al capitán Smith de la situación y este dio la orden de empezar a preparar los botes salvavidas. Aunque no se hablaba oficialmente de hundimiento todavía, pero las medidas eran preventivas. Smith había pasado los últimos 20 minutos recorriendo el barco, hablando con la tripulación y evaluando la situación, y en verdad él estaba consciente que se tenía que actuar ya con rapidez. Claro. La idea era preparar los botes con calma, sin alarmar a los pasajeros. Sin embargo, el pasajero de segunda clase, Lawrence Beasley, notó a un oficial trabajando en uno de los botes y empezó a sospechar. Poco después, mientras bajaba por las escaleras, se sintió una inclinación extraña en el suelo, como si el barco estuviera ligeramente inclinándose hacia la proa. A las 2:10 de la mañana, Thomas Andrews, el arquitecto, fue visto junto al capitán Smith regresando de los niveles inferiores. Andrews comentó que ya había 3 compartimentos estancados. Perdón, 3 compartimentos estancos completamente inundados. Smith volvió al puente y Andrews siguió inspeccionando la situación. 5 minutos después, a las 2:15, el capitán ordenó preparar los botes, no solo retirando las lonas, sino listos para su uso. Luego fue a la sala Marconi y pidió a los operadores que se alistaran para enviar una señal de auxilio, pero que esperaran su orden para hacerlo. Después empezó a pedir a los pasajeros que se pongan sus chalecos salvavidas. El propio capitán Smith caminó entre los pasajeros explicando que era una medida de precaución. Mientras los oficiales seguían, a veces yo siento, perdón, que por querer ocultar la gravedad del asunto a pasajeros, a clientes, a quien sea, en cualquier situación, se pierde tanto tiempo. Señores, porque a la gente hay que decirle de entrada lo que está pasando para que también se mentalicen y se preparen. Claro. Pero tú le estás diciendo a todo el mundo que no, no, son precauciones, no, no, todo está bien, sabiendo que no está bien. Claro. No, y que asumen, o sea, se asume, sobre todo cuando uno está lidiando con un grupo tan numeroso, tú asumes que todo el mundo va a estar fuera de control, pero yo creo que eso es una asunción que perjudica a la mayoría. O sea, sí, claro, hay dos o tres gente que se ponen, que no van a saber cómo reaccionar, que se van a poner bien alterados, pero mucha gente se va a poder preparar también, como tú dices. O sea, déjenle saber cuál es la situación y denle Incluso información a la gente. tú no sabes de estas personas quiénes son médicos, quiénes son Boy Scout, quiénes son bomberos, quiénes son personas con facultades que te pueden servir en la situación. Digo yo aquí, Exacto. tú sabes. Yo también lo digo, pero bueno. Em, Mientras estos oficiales Wow. seguían con los preparativos, el segundo oficial Lightoller recordaría más tarde el caos que provocaba el vapor saliendo de las calderas. El ruido era insoportable, lo que hacía difícil dar órdenes verbales. Muchos miembros de la tripulación tuvieron que recurrir a señas para poder comunicarse. Incluso Lightoller mencionó que a esa hora muchos pasajeros ya comenzaban a subir a la cubierta muy preocupados. El ruido del vapor no hacía, o sea, lo que hacía era aumentar la tensión entre todo el mundo. Por otro lado, el doctor Harry Frowentown, de primera clase, se cruzó con un conocido que estaba ahí también llamado Harry Widener. Le comentó que la situación era grave, pero Widener no le creyó. Muchos pasajeros aún no podían imaginar que algo realmente peligroso podía pasarle al Titanic. Creo que no sé si lo dije en el principio. El Titanic se vendió a todos sus pasajeros y a su tripulación como un barco invencible. Era un barco que absolutamente nada lo podía hundir, de acuerdo a Yo sus creo que ahí fue creadores. ocasión, ya yo creo que ahí fue ocasión Dios, no fue que ellos dijeron de que ni Dios puede hundir este barco.
Ya tú sabes. Eso fue verdad. Yo siempre dije de que si eso fue verdad y fue que lo hundieron. Yo no sé si eso O fue sea, verdad. yo, Lo yo no sé en podemos lo que usted averiguar. cree, pero aún y si usted no es creyente, yo creo que esa Yo afirmación es como siento, que don't jinx it. yo siento que esa afirmación implica tantas cosas, Ay, Dios mío. no solamente con el tema de los creyentes. Creo que esa arrogancia atrae Sí, cosas negativas. sí, es lo mismo también, por eso digo, ¿usted cree o no cree? O sea, para el que cree, tú dices, bueno, ahí fue que se la jodieron. Pero aún si usted no cree, de verdad, usted quiere como que, quiere jugársela. Eh, Exacto. Cállate tu boca y montate en tu barco. sí, tranquilo, sé más humilde. Pero bueno, Bueno, anyway. este señor, el Whitener, no creyó. Muchos pasajeros no podían Sí, imaginar que eso le iba a pasar a este barco. Aún no. así, el doctor Harry Frowenthal volvió a su camarote y le pidió a su esposa que se pusiera su chaleco. Amor, pónteme eso ahí, pa, que esto está Por raro. favor. Miren, ya aquí empieza a crecer la confusión en barco completo. La banda del Titanic comenzó a tocar música en la entrada principal de primera clase. Quiero que sepan que todo el show de la banda tocando en el hundimiento del Titanic que ponen en la película fue verdad. Pues verdad, sí, eso yo sí lo sabía. Los músicos no eran empleados de White Star Line, sino contratados por otra empresa. Aunque no fue una orden oficial, lo más probable se dice que alguien del personal les pidió que tocaran para tranquilizar. A mí eso me hubiese puesto, yo le hubiese desbaratado el violín en la cabeza. Cállate tu boca, por favor. Yo, yo no sé si eso, yo no sé cuál fue el contexto de la Para vida ayudar a mantener real la calma. de eso, pero yo lo que pensé fue que ellos se resignaron. Yo Al dije, "Pa". final me imagino que sí, pero al Sí, ellos principio dijeron, al era principio estaban más, tratando de calmar, ambientar. para mí es un disparate, pero bueno. Ya en estos No, momentos, music is healing. chao, nadie tiene fiebre aquí, se está hundiendo un barco. Bueno, pero a lo mejor ellos dijeron, como tú estabas hablando anteriormente, ellos tienen ese talento que quizás puede ayudar a que la gente se calme un poco. Ambas. Yo me hubiera puesto, ellos se pusieron su chaleco aunque sea antes de Yo, tocar. yo hubiese desbaratado los instrumentos arriba. O sea, eso me hubiese puesto a mí al borde. Para este momento, el arquitecto Thomas Andrews, el arquitecto del barco, ya él sabía la verdad. 5 compartimentos estancos estaban inundados. El barco podía mantenerse a flote con solamente, como dije, con 4 dañados, no con 5 ni 6, que fueron 6 los afectados. La proa del Titanic comenzó a hundirse, lo que causaría que el agua se desbordara hacia los compartimentos contiguos, acelerando el hundimiento. A las 12:25 de la madrugada, Andrews llegó al puente con la noticia: el barco se va a hundir. El capitán Smith le preguntó cuánto tiempo queda. Andrews le dijo: 1 hora, hora y media. La única opción es evacuar. Wow, esto sería una película excelente si la hacen bien. Yo la estoy viendo en mi cabeza, Ajá. pero no nos vamos a ir por ahí, gracias. El mayor problema ahora era la cantidad de, adivina de qué. De barquitos. Taran, tan, taran, tan, El tan. mínimo esfuerzo. Ahí está. Porque como no se iba a necesitar, no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Se necesitó. Gracias. Habían dos La mil ley de doscientos. Murphy. Exacto. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Va a salir mal. Había 2.208 personas a bordo, pero como dije al principio, los botes tenían capacidad para 1.178. Entonces Y aquí, fueron, y hasta menos de ahí fueron que se espérate, no, salvaron. ¿qué tú crees? Que yo no te voy a detallar las Ah, barrabasadas. Porque ahora que ok. ahora, Ay, ay Dios señores, mío. ay Dios mío. Aquí empiezan, aquí empieza ya el circo, de verdad. Después de hablar con Andrews, el capitán Smith bajó a la sala Marconi y dio la orden de enviar la señal de socorro. El Carpathia respondió casi de inmediato, se dirigía hacia el Titanic, pero estaba a 58 millas de distancia y tardaría unas 4 horas en llegar. Ay, Dios mío. Pero amiga, el Californian estaba solamente a 5 millas del Titanic. Pero como el operador se tragó al del Californian, él apagó el radio, más nunca lo prendió más y se fue a dormir.
O sea, que el California nunca se enteró. No, estaban al lado, Wow. básicamente al lado. O sea, por eso que no se puede ser tan perro en la vida, porque Ahí usted nunca está. sabe a quién usted va a necesitar. Sea humilde, señores. Lloro Ellos por estaban, California. Me imagino que se deben haber sentido muy mal después de. Pero la realidad es que tú quieres. El tigre lo usó, lo trago y le dijo, I don't need you, básicamente. Dijo, no me jodas más que no te necesitamos. Pues el tigre dijo, hizo lo propio, no lo jodió más y se fue a agotar. y ya. Wow. Em, la gente, También, yo no dígame. entiendo por qué el capitán, y obviamente yo no sé absolutamente nada de barco, todo esto es especulación, por qué esperó hasta que ya le dieran la señal y que nada más faltara 1 hora y media para que se terminara de hundir todo para mandar la Gracias. señal de ayuda, porque desde el momento en que tuviste que el barco chocó contra el iceberg y se está metiendo agua, yo entiendo que ese momento era apropiado para mandar una señal de ayuda, porque ahí tú no sabes, o sea, tu mejor escenario es que tú vas a poder continuar, pero tú tienes mientras tanto unos compartimientos llenos de agua. Entonces, yo creo que por precaución, considerando la cantidad de personas que tú tenías ahí y sabiendo tú muy bien que no tienes los suficientes salvavidas ni barcos en caso de una eventualidad, yo creo que lo propio era llamar ayuda ahí mismo, Totalmente. por si acaso, a lo Yo, mejor si lo hubiese hecho desde que empezó la vaina, hubiese podido llegar un poco más, yo te digo una cosa. un poco antes, ay no sé. Inmediatamente ese iceberg le dio a ese barco, se debió mandar esa señal. En lo que Exacto. usted averigua qué es lo que está pasando, O sea, no sabemos cuál es la situación, pero alerta. O sea, vengan y aquí averiguamos. Y si la situación no es de gravedad, te llamamos a mitad del camino, pero arranquen para acá. Que no tenemos lo ay, suficientemente. O sea, si usted no tiene la misma cantidad de barcos para la cantidad de personas que caben ahí, que estaban ahí, usted debió de dar esa señal. ay Dios, ya la gente está Señores. correteando desesperada por los pasillos para llegar a la parte superior del barco. Varios pasajeros resultaron heridos. Una chica de primera clase llamada Maggie Daly llegó a las escaleras y de pronto se acordó de que había dejado algo muy importante en su camarote. Su esposo le rogó que no se devuelva, que el agua ya estaba entrando y tenía que salir de ahí. Pero Maggie decidió regresar de todos modos y al llegar vio su cabina completamente inundada, con más de 1,5 metros de agua. Nunca se especificó qué fue a buscar, solo que tenía valor sentimental. 1 hora después del choque con el iceberg, se bajó al agua el primer bote salvavidas. 1 hora después, era el bote número 7. Aunque el capitán Smith había dado órdenes tempranas para prepararlos, no se pudo bajar ninguno antes por el caos que estaba reinando, tú sabes, en el barco. A pesar de la mala fama que tendría después, varios testigos vieron a Bruce Ismay ayudando a las mujeres y a los niños subirse a los botes, todavía vestido con su abrigo y su pijama, y que pretendía que se fuera a cambiar. En muchas representaciones, como en la película de James Cameron, Ismay aparece como un cobarde en verdad. Sin embargo, su historia real es bastante compleja. Según el autor Garrett Russell en su libro The Ship of the Dreams, la imagen de Ismay fue reducida a la de un villano sin matices, tanto así que incluso cuando se cuestionó su retrato en el guión de la película, los productores dijeron que no valía la pena cambiarlo. El público esperaba que Ismay fuera malo. I mean, girl, eso no está bien, pero está bien. Yeah. Pero Eh, fue una ficción al fin y al cabo sí, también. pero sabe que la gente es mensa. Él era el presidente de White Star Line, que fue la compañía que hizo el Titanic. El tipo era el que estaba hablando todo el viaje, obviamente, de la velocidad del barco, del lujo y su grandeza. Y por eso, cuando todo esto sale mal, él fue el blanco perfecto para que se le caiga primero encima a él. Pero al final del día, Él no él porque lo no era el construyó. capitán. Él no era el capitán, él no era el que recibía los mensajes, él no era el que tomaba ese tipo de decisiones. Él fue acusado de haber escapado incluso cobardemente, ocupando un lugar que podría haber sido ocupado por una mujer o por un niño. Ismay
siempre defendió que se subió al último bote del lado de estribor cuando no había más mujeres o niños cerca. Algunos lo contradijeron, pero él aseguró que en ese momento nadie más quería subirse y que en realidad muchos pasajeros no confiaban en esos pequeños botes de madera en medio del Atlántico, que estaba obviamente helado. Eh, y muchos Es, pasajeros lo hicieron porque dijeron que se sentían más seguros en el barco. Yo quiero saber. entonces ahí entra también la falta de información, porque no es verdad que a una gente que tú le digas, te queda 1 hora de vida, este barco se va a hundir sí o sí, va a decir, bueno, pues me hundo, Exacto. versus, está bien, déjame jugármela en estos barquitos que quizá también me voy a morir, pero por lo menos me muero intentándolo. O sea, eso no me lo creo yo, pero bueno. Uno de los momentos más recordados por los sobrevivientes del Titanic fue cuando Benjamin Guggenheim apareció en cubierta, vestido de etiqueta junto a su ayudante Victor Giglio. Wow, this is gay as shit. Ambos se habían despertado más temprano, se habían puesto sus chalecos atento a ellos y luego decidieron cambiarse y salir bien vestidos a la tragedia. Cuando un camarero les preguntó por qué iban tan arreglados, Guggenheim les respondió: nos hemos vestido con lo mejor y estamos preparados para hundirnos como caballeros. Gracias. Bueno, Antes de despedirse, le pidió al camarero que si algo le pasaba, le dijera a su esposa que había hecho todo lo posible cumpliendo su deber. Luego encendió un puro y comenzó a ayudar a las mujeres y niños a subirse a los botes. Ambos murieron esa noche. Mientras tanto, los tripulantes intentaban mantener el orden embarcando a los pasajeros. I mean, it's cute que ellos pensaron que ellos podían hacerlo en orden. El segundo bote, bueno, pero en el segundo bote, que era el número 5, hubo mucho caos. Dos hombres, Isaac y Henry Frowentown, se lanzaron al bote en pánico. Luego Elmer Taylor, un hombre bastante corpulento, decidió también lanzarse justo cuando el bote estaba siendo bajado. Terminó cayendo encima de otra pasajera, Annie Stangel, y le dislocó la costilla. ay Dios mío. Esa señora sí va a ir limpia de ahí. Viene este tigre y se le tira arriba. Obviamente los oficiales a cargo se molestaron muchísimo con eso. Algunos pasajeros incluso pidieron que lo sacaran del bote. Pero en medio de la tensión, imagínate, había que darle para adelante. Los oficiales ya Claro. empezaban a considerar usar armas para mantener el control de la situación si se salía de sus manos. El bote número 5 descendió con solo 35 personas. ¿Te acuerdas que eran 60 y pico? Gracias. 65. Eh, Dicen que no lo llenaron porque mucha gente no quería subirse, siguieron con esta narrativa. También más a estar en un bote pequeño. eh, o sea, preferían quedarse en el Titanic a un botecito pequeño. Yo no sé cuál es el razonamiento detrás de eso. Lo peor de todo es que los que murieron no se pueden defender. Exacto. Solo nos queda la historia de los que sobrevivieron. Pero, Se dice de que había... nuevo, yo no me creo que tú eh, decidiste quedarte ahí, teniendo la oportunidad. Yo entiendo, y me parece que ese fue el caso de los músicos, eh, que si tú no tienes la oportunidad, que tú le estás dando prioridad a las mujeres, a los niños, a los envejecientes, y ya tú ves que de verdad tú no va, no cabe o no va a caber, bueno, ok. Pero que tú teniendo la oportunidad, tú dices, no, a lo mejor me voy a quedar aquí porque estoy más seguro en este barco. Eso no me lo creo. Imposible. Se dice que estas personas no querían subirse porque el personal no estaba entrenado para usar esos botes, que como los procedimientos como los estaban haciendo era todo muy confuso. Eh, Obviamente todo eso se está haciendo con un nivel de urgencia, a nivel Dios, porque el barco se está inclinando y se está hundiendo. Entonces también eso está dificultando el manejo de estos botes. Exacto. Durante el descenso, este bote se, se empezó a mecer, A vamos a decir tambalear. así, a tambalear peligrosamente, porque un lado pesaba más que el otro. Los pasajeros gritaban pidiendo que se subieran más personas para que el bote se equilibrara, pero ya estaba bajando. Una pasajera, Ellen Ostby, o Helen Hotchby, recordó que mientras descendían el Titanic ya se estaba inclinando hacia la proa
que estaba súper oscuro, el mar estaba tranquilo y las estrellas estaban brillando bastante. Mientras se alejaban podían ver cómo las luces del barco y los ojos de buey se iban apagando uno a uno. Dios mío, padre. A las 12:55, después de intentar contactar al Californian con señales de lámpara en código Morse sin respuesta, comenzaron a lanzar cohetes de emergencia. El capitán del Californian, Stanley Lord, fue despertado por su tripulación, quienes le informaron que estaban viendo bengalas. Pero el capitán Stanley Lord asumió que era una señal normal entre barcos y no pensó que era ninguna emergencia. A ese capitán había que quitarle su licencia después de eso. Wow. Ningún barco creo que va a tirar bengalas en el medio de la nada si no es una emergencia. Y a nadie se le prendió un bombillito de que, ay, coño, apagamos esta señal del Titanic, a lo mejor son ellos. De nuevo, creo que quienes fallaron fueron los que lo mandaron a freír tusa del Titanic, Claro, los pero titánicos. sí, pero aún así, realmente no te da Sí, curiosidad ni no, no, siquiera no. de que, una bengala, y que será la gente del Este Titanic, déjame punto, ver. O sea, este punto fue muy polémico en la historia y en las audiencias posteriores que se hicieron. El Californian estaba, como dije, solamente a 5 millas de distancia. Esto no es básicamente nada para un barco que puede ir a una velocidad rápida en un sitio donde no hay tapón. Pero, como dije, el operador de radio cogió, se llenó de odio y apagó el equipo y se fue a acostar por el maltrato que sufrió horas antes por el tipo de la sala Marconi del Titanic. Y a nadie tampoco se le ocurrirá despertarlo y nadie volvió a prender el radio tampoco, porque si usted está viendo también el radio apagado, préndalo. Todo el mundo estuvo mal. O sea, entiendo la provocación, pero tampoco, el California tampoco actuó de una manera muy prudente y diligente. yo no sé, tengo sentimientos encontrados con eso, o sea, entiendo, a nivel humano digo como que, wow, ok, pero al mismo tiempo ellos no tienen la responsabilidad, o sea, ¿cuál era la Exacto. responsabilidad del California aquí como un barco que simplemente está minding their own business y te está haciendo el favor de decirte, óyeme loco, tenemos hielo aquí, hemos encontrado esta situación porque estamos delante que ustedes y te estamos avisando y te dicen, déjame en paz. Dame Entonces mi yo creo banda, que ya exacto. ahí, exacto, ya ahí, o sea, yo puedo entender cómo después de todo lo ocurrido, tú te debes de sentir horrorosamente mal, porque yo estoy segura de que la persona que apagó el radio, por más que estaba encojonado en ese momento, tuvo que haberse sentido pésimo, de que quizá eso pudo haber sido la diferencia de que ellos se apersonaran y por lo menos la mitad de la gente de ese barco se alojaran en el, en el California. Pero simplemente nada, eso es la vida, eso iba a pasar, esa Así tragedia iba es. a ocurrir, pero entiendo que en cuanto a responsabilidad, ¿cuál es tu responsabilidad como, no sé, como persona que está en el mundo marino? No sé. Es todo muy fuerte. Mira, siguen bajando los botecitos. Margaret Brown es un personaje de la cultura pop en verdad muy importante. Dame un segundito para poder explicar bien porque se me perdió donde lo puse. Discúlpenme. Pero Margaret Brown, más conocida como The Unsinkable Molly Brown o la insumergible Molly Brown, fue una sobreviviente del Titanic que fue una socialité, fue filántropa y activista estadounidense. Ella, sus testimonios sobre el hundimiento fueron muy importantes. Incluso se hizo un musical de ella, así se llama, The Unsinkable Molly Brown. Le pusieron este nombre a ella, aunque ella misma nunca se refirió a ella como el The Unsinkable Molly Brown, pero se le dio ese nombre porque durante el hundimiento, a pesar de ser mujer, ella se fajó a salvar gente. Incluso después que se hunde el barco, ella le está insistiendo ¿sabe? Todos los botecitos estaban cerca y ella empezó a insistir y a gritarle que por favor empiecen a dar vueltas, a buscar gente, busquen gente. Y por más que lo suplicó, no lo hicieron. Ella contó
sobre esta escena durante todo el proceso de los botes. Ella dijo, todo era tan formal que era difícil darse cuenta de que era una tragedia. Hombres y mujeres estaban de pie en pequeños grupos conversando. Algunos reían mientras los botes descendían. Todo el tiempo la banda seguía tocando. Veía a los hombres acomodando a las mujeres en los botes y sonriendo. Fue una noche extraña. Parecía una obra de teatro, un sueño ejecutado como entretenimiento. No parecía real. Los hombres decían después de usted mientras ayudaban a una mujer a sentarse y luego retrocedían. O sea, ella dice que era demasiado bizarro. Había una desconexión, entiendo yo, entre lo que estaba pasando y este tema de comportarse como una persona de sociedad, como que las prioridades de la gente, ¿tú me entiendes? Sí. Ya me acuerdo que quién fue ella en la película. Ese no es el personaje de Kathy Bates. Sí, La amo, Kathy Bates, en verdad. yo también. Esa tipa es todo. Y lo capturó perfecto, la Perfecto. verdad. Ujú. Isidore Strauss, de 67 años, insistió en que su esposa Aida abordara el bote número 8, pero ella se negó. Dijo que no iba a dejar a su marido. Otros pasajeros le suplicaban, amor, súbete por Dios, que tenemos que ir, ¿no? Súbete en el barco. Y le ofrecieron incluso un espacio para el esposo, para Isidore. Pero él lo rechazó diciendo que no le quitara el lugar a otra persona. Más tarde, personas a bordo siguieron tratando de convencerlos, pero ella dijo que no. Ella dijo, mi marido y yo ya somos dos viejos, vamos a morir aquí juntos. Alguien Wow. sugirió que por su edad Isidore podía subir con ella, pero respondió, no nos vamos a morir. No, perdón, no antes que otros hombres, ya nosotros estamos viejos, vamos a darle esto a la gente joven que tiene su vida por delante. La Ay, pareja Dios, qué murió en... pena. Sí, ellos murieron los dos esa noche en el barco. Acostados. Bueno, no sé si fueron ellos, no sé de dónde sacaron eso No porque sé si nadie fueron pudo haber acostados, visto eso. eso fueron como de libertades Me artísticas, pero imagino, porque ¿quién iba a saber eso? esa fue la pareja representada en la película Me que imagino se que fue a sí, acotar y que que lo bueno. representaron así. Yo no me acuerdo como de esos detalles de la película, en verdad. Again, so Yo bad. no me acordaba, pero tú estás desbloqueando las memorias contando, porque obviamente hubo pairings de la vida real con la Sí, película. claro. La película tomó algunas de esas historias y las recreó con sus libertades artísticas del lugar. Y yo sí me acuerdo de haber leído algunas de las historias de los sobrevivientes alrededor de la película, porque realmente eso fue lo que trajo mi atención Sí, a a mí El también. Titanic. No, di que Y como Leonardo. siempre, no, Eh, por favor. por favor. Thomas Andrews, el Eh, arquitecto del Titanic, se esforzaba por llevar pasajeros de todas las clases a la cubierta para embarcar los botecitos. Sin embargo, el diseño del barco dificultaba enormemente la salida de los pasajeros de tercera clase. Debido a las leyes de cuarentena de Estados Unidos para prevenir enfermedades, se mantenía a los pasajeros de tercera, perdón, de tercera clase segregados por pasillos y puertas encerradas. En medio de la emergencia, esto se volvió un gran problema. Daniel Buckley, pasajero de tercera clase, testificó que fue despertado por una colisión, que al salir de su camarote vio a un tripulante avistando que fuera a la cubierta, subió, notó que otros llevaban chalecos salvavidas, así que regresó por el suyo, pero al ver su camarote inundado, volvió a subir. En el camino, él y otros pasajeros fueron detenidos por una puerta cerrada. Buckley relató que los tripulantes inicialmente intentaron mantener a los de tercera clase en su lugar, lejos del área de primera clase. Un tripulante incluso cerró con llave la puerta frente a ellos. Sin embargo, uno de los pasajeros forzó la cerradura para que pudieran escapar. Él no creía que la tripulación actuara con mala intención, sino que al principio no comprendía la gravedad de la situación. Qué lindo él que todavía piensa eso. sí. O bueno, lo La pensó verdad que luego. la humanidad de antes era mucho mejor que la de ahora. Si él entendió que solo querían orden, amor, él no importa, no estamos en orden, estamos en desorden, básicamente, literalmente, esto es un desorden. Otro pasajero de tercera clase recordó que tuvo que pedir ayuda a varios tripulantes para que le abrieran las puertas mientras subía desde su camarote. Eh, También de verdad, yo entiendo como que eso demuestra como esa mentalidad de empleado que Ay, yo la desde detesto. los siglos XIX empezando y Que es así antes de porque sí, tú no se preguntas por qué. tenía.
Exacto, porque yo estoy segura de que esos miembros de la tripulación era por temor de que no, pero que no podemos abrir la puerta. Mi hermano, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te van a hacer? O sea, y todos ustedes, Te van a incluyéndote a botar. ti, se van a hundir, exacto. Pero es como que, como que lo que ellos se supone que tienen que hacer. Y pensando en eso, me imagino yo, claro, estoy aquí también. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta mentalidad de la gente en los trabajos, que es así porque sí, no preguntan por qué, si se puede mejorar, si funciona de verdad o no, no. No, Es y que así porque actúan es con así. ese miedo, hasta en una situación donde hay que simplemente actuar y ser humano. O sea, ¿qué te importa a ti? Después si tú sobrevives y el jefe tuyo sobrevive, entonces ustedes averiguan. Claro. Pero se tienen que dar demasiadas vainas en ese momento. Sí, de verdad, ellos, como que en general el pensamiento o el sentimiento era que no había malicia de parte del personal. Pero Sí, sí, claro. esas cosas complicaron mucho la evacuación de tercera clase y además que había muchos inmigrantes que ni siquiera hablaban inglés, lo que dificultó muchísimo más Wow. darle instrucciones claras a estas personas. Y además Hubo que el también, agua se empezó a meter primero en la tercera clase. No fue claro, porque estaban en un nivel más bajo al barco y claro, más cercano a donde se comenzaron a inundar los compartimentos. totalmente. También hubo una gran falla de comunicación entre el capitán y la tripulación en informar a los de tercera clase en la parte trasera del barco. Buckley y Aberself estaban en estos pasajeros que acabo de mencionar. Bu- eh, estaban hacia la proa y vieron antes el impacto. O sea, pero muchos en la parte posterior no estaban ahí, no se enteraron a tiempo. Irónicamente, algunos pasajeros de primera clase que no notaron ningún daño fueron informados con anticipación de que debían vestirse y abrigarse y salir a cubierta. El capitán Smith incluso alertó personalmente a personas de primera clase como una condesa, antes que a muchos de los mayordomos y los empleados. ¿Tú me entiendes? Esto explica por qué algunas puertas en tercera clase permanecieron cerradas demasiado tiempo. Algunos tripulantes, al ver a tantos de tercera clase tratando de subir, se asustaron y cerraron las puertas. Um, Aunque la supervivencia estuvo marcada por el género, también hubo diferencias por clase. El 92% de las mujeres de primera clase sobrevivieron, frente al 46% de tercera clase. En cuanto a los hombres, Wow. solo el 33% de primera clase sobrevivieron y mucho menos entre 462 hombres de tercera clase sobrevivieron. El Titanic tenía más pasajeros de tercera clase que en primera clase también, aunque en teoría todos tuvieron tiempo de subir, ya que el barco tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. Los de tercera clase, como dije, presentaron todas este Estaban tipo de trancados, dificultades. gracias. Y Eh, no fue nada más de que 700 y pico de personas que sobrevivieron. sí, O sea, de 2000 y piquito, porque no estaba at capacity el Titanic, pero de 2000 y piquito que así estaban en es. el barco, sobrevivió menos de la mitad. Sí, o sea, lo que dije ahorita de los hombres de tercera clase es que entre los 462 que habían, el porciento que sobrevivió fue mucho menos que el 33% que sobrevivió de primera clase. A medida que esta urgencia sigue aumentando, muchos seguían negándose a dejar a sus seres queridos. Algunas mujeres fueron obligadas a subirse a los botes salvavidas eh, porque no lo querían dejar. Yo espero Una que esas incluso, mujeres hayan tenido hijos, yo espero, porque, yo, yo ni sé. porque si no, yo no puedo, o sea, yo puedo entender que tú no quieres dejar a tu pareja, pero lo puedo entender más si tú no tienes a más nadie esperándote ahí. Pero de Exactamente. que tú con tu papá, tu mamá, tus hijos, todo el mundo esperándote, tú vas de que no me voy a quedar aquí con mi marido, me da mucha pena, pero como que hermana, móntese y espere lo mejor, no sé. Ay, no sé. Una situación mala all around, pero es como que, en serio, Mierda, mano. Yo si vas a dejar a una persona huérfana, por lo menos uno de los dos que sobreviva. entiendo que es lo lógico. Dígole yo, pero Hubo también entiendo a nivel humano. hubo una que se llama Charlotte Collier, de segunda clase,
que la separaron a la fuerza del esposo para subir en el bote 14. Cuando ella la subieron, la tiraron a la fuerza, se cayó y se lesionó el hombro. Ay, Dios Ese mío. bote específicamente se dice que fue un caos total. Ahí estaba una señora Esther Hart y su hija de 7 años Eva, su esposo Benjamin también. Intentó subir pero fue detenido, lo que llevó al quinto oficial Lowe a disparar y gritar al aire. Atrás, el próximo hombre que ponga un pie en el bote le disparó como un perro. Wow. Eh, Aunque el bote 14 solo iba con 40 personas, cuando, repito, cogió a 65. Lo pensó que estaba lleno y temía que más pasajeros intentaran lanzarse, así que disparó 3 veces para mantener a raya como la multitud a distancia. Cuando el bote casi está en el agua, una de las cuerdas se enredó, causando que el bote se inclinara peligrosamente y tuvieron que cortar las cuerdas con un cuchillo. El bote cayó de golpe al agua, aunque nadie se resultó herido. A la 1:20 de la mañana se ordenó a los hombres en la sala de máquinas abandonar su puesto y subir con sus chalecos salvavidas. El ingeniero asistente John Hesketh dijo: ya hicimos todo lo que pudimos, muchachos. Vámonos de aquí. A la 1:35 el arquitecto Thomas Andrew fue visto solo en el salón de fumadores de primera clase, de pie junto a la chimenea mirando un cuadro. Su chaleco salvavidas estaba sobre una mesa. El mayordomo John Stewart le preguntó si intentaría salvarse y Andrews no respondió. Estaba paralizado, comprendiendo que su barco se iba a hundir. Luego fue visto ayudando a otros pasajeros, lanzando sillas al mar como flotadores y corriendo por el barco con un chaleco salvavidas. 5 minutos después, a la 1:40, los oficiales Moody y Murdoch cargaban los botes 13 y 15. El 15 fue bajado con 68 personas. Durante el descenso, un hombre saltó desde la cubierta y cayó sobre Berta, que ya se había lesionado en las escaleras tratando de sobrevivir. Poco después, bote 15 casi cayó sobre el bote 13. O sea, esto fue un desastre. A esa hora que el Titanic ya se inclinaba hacia babor, se disparó la última bengala de auxilio. Desde su bote, el cuarto oficial Boxall vio cómo las luces de los camarotes se hundían en el mar. El remo hacia la popa, pudo ver las hélices elevándose. Eso fue tan impresionante en la Eso película, es Dios súper mío. impresionante. Sí, súper impresionante. Bruce Ismay abandonó el barco en el bote colapsable C a las 2 de la mañana. Afirmó que no había mujeres ni niños cerca, como dije. Pero, como dije también, eso trajo mucha contradicción. Mucha gente dijo que eso era mentira. El último bote salvavidas fue bajado con éxito. Fue el colapsable D a las 2:05. Jane Hoyt, de primera clase, miró desde el bote como su esposo, Frederick, se despedía del capitán Smith, que era amigo de él. El capitán le dijo que aún tenía tiempo para salvarse. Frederick corrió, se quitó el abrigo y se lanzó al mar helado. Los pasajeros del bote D lo rescataron. La mujer gritando: ese es mi esposo, ese es mi esposo. Ese es mi marido. Ay, Dios. I'm sorry. A esa hora, Jack Phillips y Harold Wright, nuestros queridos amigos de la Sara Marconi, fueron liberados de su deber por el capitán Smith, pero Phillips no quiso abandonar su puesto. En medio de mensajes inútiles del barco Frankfurt, Phillips pidió que no interfirieran. Le escribió al operador: eres un tonto, no interfieras con nuestra comunicación. Eso yo no lo entendí. Eh, el otro, Harold Bright, luego dijo que Phillips era un hombre valiente, que esa noche llegó a amarlo. No entendí lo que quiso decir con eso, pero dijo que verlo quedarse en su puesto mientras todos enloquecían lo llenó de respeto. Phillips ni siquiera se puso su chaleco salvavidas, estaba tan concentrado que otro hombre incluso intentó llevarse el chaleco de él, y Bright intervino y lo golpeó con un objeto pesado y lo dejó inconsciente. Ambos huyeron juntos, pero se separaron. Solo quedaban los botes colapsables A y B. Mientras los oficiales intentaban prepararlos, la banda seguía tocando. Yo no puedo. La banda seguía tocando. Entre gritos de los pasajeros, Bright intentó subir al bote B, pero este cayó boca abajo sobre la cubierta. No pudieron enderezarlo ni bajarlo correctamente.
O sea, un bote Wow. desperdiciado. El bote colapsable A también se cayó, pero no se volcó. Se llenó de agua y empezó a flotar mientras el Titanic se estaba ya hundiendo más y más. Los pasajeros corrían tras este bote, o iban hacia este bote. Gente estaba saltando desesperada para ver si lo alcanzaban. Solo 13 de los aproximadamente 20 que subieron sobrevivieron, probablemente por hipotermia debido al agua helada. Harold Bright Wow. logró subir al bote B, que estaba boca abajo, sobrevivió. Jack Phillips, su compañero, sí, eh, él murió esa noche. El joven que mencioné hace rato de 17 años, Jack Thayer, pasajero de primera clase, se lanzó al agua con Milton Long. Thayer recordaría más adelante el momento exacto en que impactó el agua. Él dijo que era un frío tan intenso que sintió que era como si le hubiesen caído a puñaladas, en verdad. Él dice que sentía que cuando él subió, o sea, a superficie, sintió que el agua, que los pulmones se le iban a explotar del frío. Wow. Y no tragó agua ni siquiera, que eso era solamente la temperatura desde afuera. Él dijo que el barco estuvo frente a él a unos 40 metros. Él no logró encontrar rastro de Milton Long después de que se lanzaron al agua esa noche. Existen diferentes versiones sobre la muerte del capitán Smith esa noche. Algunos dicen que lo vieron en la timonera cuando se estaba inundando, como se muestra en la película. Se ve esta escena muy melodramática. Otros afirmaron que lo vieron a él y a Thomas Andrews saltar juntos al agua. Eugene Daly, pasajero de tercera clase, creo que lo mencioné hace un rato, estaba entre quienes se lanzaron desde el barco, quedó marcado para siempre por la experiencia de caer al agua también, que los gritos, incluso los gritos de niños, eran una cosa desesperante. Ay, hombre. A las 2:15 una ola rompió sobre la cubierta del barco. Para ese momento el puente estaba completamente sumergido. El agua entró por la cúpula de vidrio de la escalera principal y llenó la sala. Los pasajeros restantes se apresuraron hacia la popa, intentando escapar del agua que seguía llegando. O sea, obviamente no iba a parar. La popa se había levantado en el mar en un ángulo de 30 grados. Los pasajeros aquí empiezan a rebalarse y a caer en el agua, a golpearse con las hélices, con todo. El Claro. oficial Lightoller se lanzó al mar desde el techo del puente. Describió la caída a la helada como lo mismo que el otro chico, como si le hubiesen caído a golpe y a puñaladas. Luego tuvo que luchar contra la succión del barco mientras se hundía, pero él logró llegar a un bote plegable que estaba volcado, que era el bote B, y se agarró de una cuerda del bote. Un grupo pequeño de hombres logró subir a ese bote también volcado. Lightoller dijo que veía las masas de gente aún corriendo hacia la popa y el barco seguía elevándose, elevándose, elevándose. Después vio la chimenea más delantera del barco, se rompió y cayó sobre un grupo de pasajeros. Ay, mi madre, que estaba, o sea, que cuando él dice que en ese momento esa gente empezaron a nadar desesperados, pero que no hubo forma le cayó encima. Wow. Que eso incluso sale en la película. Uno de los fogoneros del Titanic, John Thompson, estaba en el bote plegable A cuando la chimenea se desprendió. Dijo que se soltó con un estruendo que hizo que el bote se girara y él fuera golpeado contra una de las grúas del bote salvavidas. A las 2:17 todas las luces del Titanic se apagaron al mismo tiempo. En ese momento el barco se partió en dos, donde estaba la tercera chimenea. Alfred Designier, auxiliar, estaba en la popa cuando el barco se partió. Describió el momento como una violenta explosión que sacudió todo el barco. Este señor aparentemente sobrevivió. Tras partirse la popa, obviamente vuelve y se sumerge ya esta parte del barco. Eh, no por mucho tiempo. Volvió como que, yo no sé cómo describirlo, pero la vaina fue que me imagino que como se partió, cayó y como que sale. Yo no sé.
Sí, o sea, cuando se partió, lo que yo recuerdo de la recreación es que se quedó una parte como en modo vertical, Ajá. que ahí se comenzó a hundir más rápido también, pero No, totalmente. O sea, ya a las 2:20 de la mañana. O sea, se parte a las 2:17 y a las 2:20 ya el barco había desaparecido por completo. sí, sí. En este momento solo lo que se escucha son los gritos de todas las personas en el agua. El pasajero de primera clase George Reeves describió el sonido como lo más atroz, misterioso y sobrenatural que él había escuchado en su vida entera. Los que habían sido lanzados al agua luchaban desesperados por encontrar restos flotantes a los que podían agarrarse. Obviamente también estaban nadando alrededor de muchísimos cuerpos sin vida. Los pasajeros en botes cercanos tuvieron que escuchar a todas esas personas gritando, diciendo que eran los peores sonidos que habían escuchado también, pero no lo fueron a buscar. Ah, no. Poco a poco se apagaban estos gritos antes de frío extremo. Eran 28 grados Fahrenheit, que eran -2 grados Celsius. Ay, Dios Padre. Un ser humano puede perder el conocimiento tras 15 minutos sumergido en un agua a esa temperatura y morir de entre 15 y 45 minutos después. Al perder el conocimiento, la muerte por ahogamiento era segura también, porque ya tú soltaste. Y además que tus músculos se entumecen por el pánico, la contusión y la tragadera de agua. O sea, es un combo jodón. Sí. Cecil Fitzgerald logró nadar 20 minutos hasta llegar al bote plegable B y los rescataron. En ese momento los botes discutían si debían regresar por sobrevivientes. Eh, una de las razones por las que no volvieron era que les daba miedo. Primero, que mucha gente histérica hundiera los botecitos salvavidas por querer subirse. El bote salvavidas 6 llevaba solo 23 personas. O sea que ahí no hay excusa. Ahí no estaban, ahí faltaban 40 40 ahí personas, faltaban por 40 y lo pico menos. de personas. En ese bote estaba Molly Brown, Margaret Brown. Como dije, que estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo en regresar por esas personas. Eh, ella incluso la forzaron a subirse en ese bote porque ella quería quedarse ayudando. Y Ella, eventualmente no llegó la gente del... espérate, Ok. ella estaba insistiendo porque como había espacio había que volver, pero nada, eso no sirvió para nada. Ella intentó que las mujeres remaran para mantenerse calientes, pero el oficial que estaba en ese bote se lo prohibió. Finalmente ella perdió la paciencia y le advirtió que lo iba a empujar al agua si no se calma. Ahí ella se asusta. La película, este personaje, como tú dijiste, es interpretado por Kathy Bates, que se parece mucho a la verdadera Margaret Brown. Finalmente, esta persona cedió, este oficial Hitchens cedió y Margaret tomó el remo, dispuesta a remar en círculo para mantener la circulación y el calor corriendo por su cuerpo. Eh, ella después contó que Porque el que es inteligente, exacto. señores. Ella después contó que nadie soportaba a ese tipo, que todos querían tirarlo del barco. El Carpathia se estaba acercando para rescatar, casi choca con un iceberg también, lo que hubiese sido, o sea, Horrible. pero al final el Carpathia, el que dijo que iba a durar 4 horas para llegar, fue el que llegó a rescatar a estas personas. El Californian no hizo nada. Como dije, estaba ahí mismo, pero no estaba en nada. Cuando amaneció, los sobrevivientes vieron que estaban rodeados por un campo de hielo. Antes de las 4 de la mañana vieron luces en el horizonte, era el Carpathia. Eh, Y cuando amaneció el californiano miró hacia afuera y vio algo. O sea, no se veía nada de donde ellos estaban. yo creo que más adelante hay algo de eso, espérate, de tanta Ay, información que ya yo ni sé. Pero cuando amaneció, nada, se vio una luz y esta pasajera, Bertha Mulhoville, le preguntó a un marinero si era un barco que venía en ayuda. Al principio dudaron, pero luego aparecen dos grandes luces verdes que confirmaron que era el barco de rescate. Todo el mundo se puso a celebrar, llorando, rezando y todo. Muchos escribieron ese momento como algo surreal.
El Carpathia casi no los encontraba porque el oficial Vauxhall estaba dando las coordenadas mal, uno de los oficiales del Titanic. Pero Vauxhall lanzó un cohete de señal de emergencia al abandonar el barco, lo que permitió al Carpathia verlos a las 2:40. Al dirigirse para que ahí tuvieron que cambiar el curso para ir a donde ellos estaban. Y él lanzó otro cohete a las 4:05. Mientras tanto, eh, espérate, un momento, por favor. Este chico, Harold Bright, de la sala Marconi de los operadores, estaba en muy mal estado. Acuérdate que Phillips se tiró y no sobrevivió. Pero la hipotermia lo tenía muy mal. No todos los que lograron subir sobrevivieron al botecito que él se subió. Tuvieron que sacar cuerpos para aligerar el bote y hacer espacio a otros. Hubo una persona que estaba en ese bote que murió justo cuando lo subieron en el Carpathia también. El Carpathia llega, el sol empieza a salir. Durante el viaje, Bruce Ismay, el presidente de White Star Line, apenas habló y permaneció en un camarote casi sin comer. O sea, ya en el Carpathia. Un sobreviviente holandés llamado Alfred Nomi contó que compró un boleto de segunda clase, pero al abordarse se hizo pasar por un varón y consiguió cabina en primera clase. Casi se pelea con una mujer en el Carpathia porque se negó a compartir mantas con otros sobrevivientes. Lawrence Beasley, pasajero de segunda clase, describió el ambiente en el Carpathia como extraño, con personas silenciosas, afectadas. Cuando los últimos sobrevivientes estaban abordando el Carpathia, el Californian llegó y vio esta escena de todo cuerpo flotando. Y ahí fue que ellos dijeron, ay, necesitan ayuda. Y el Carpathia le dijo, no, amor, ya terminamos. Vamos para Nueva York, gracias. Wow. Miren, ya yo terminé, obviamente, todo este proceso. Pero, al final de todo este asunto, se hacen unas audiencias en una comisión del Senado de Estados Unidos en Nueva York en 1912. Esto se centró en cómo sucedió el accidente y las responsabilidades. Se citó a oficiales del barco, sobrevivientes y expertos marítimos y se revisó cada detalle, como la insuficiencia de los botes, la velocidad en que estaban navegando, la reacción de la tripulación durante la evacuación y la negligencia e incompetencia en cuanto al tema de las comunicaciones por radio y las señales que se mandaron. Se concluyó que el Titanic iba demasiado rápido en aguas conocidas pero llenas de iceberg. Claramente lo de los botes, se criticó la organización y entrenamiento de la tripulación y se recomendó mejorar las normas de seguridad marítima y el sistema de rescate en el Atlántico Norte. Luego se hacen las audiencias en el Parlamento británico, en 1912 también, y fue básicamente lo mismo que en Estados Unidos, la misma investigación, las mismas recomendaciones. Obviamente el equipo y la compañía del California, ellos obviamente no fueron sometidos a ningún proceso legal, pero sí enfrentaron mucho backlash y muchas críticas por su desentendimiento. No se encontró un solo responsable criminal o civil específico, pero sí se culpó en general al White Star Line por no proveer suficientes botes salvavidas y por permitir que el barco viajara tan rápido. El capitán Edward Smith fue criticado por mantener la velocidad a pesar de las advertencias, porque a pesar de que las últimas no le llegaron, sí le llegaron algunas, como Por mencioné. favor. La Comisión de Radio de California fue criticada, obviamente, por no responder o enviar señales al Titanic. Bueno, por no responder y no poder ir a rescatarlo, mejor dicho. Pero nadie fue condenado penalmente por el hundimiento. Pero Western Line sí sufrió un gran golpe a su reputación. Western Line pagó indemnizaciones a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, pero fueron muy limitadas y controladas. El total de las compensaciones fue alrededor de
$664,000 de aquella época, una suma Claro, porque si considerable. nadie fue, si nadie fue civil o penalmente responsable, básicamente ellos estaban haciendo eso porque le daba su gana. Claro, Nadie dijo que ellos tenían que pagarle nada a nadie. claro. Los pagos se entregaron después de los procesos legales, a menudo lentos y complicados, o sea, muchas familias recibieron poco o nada. Hubo demandas que sí duraron años y parece que no llegaron a nada. Algunas víctimas sí lograron obtener algo más mediante demandas civiles, pero sin grandes sumas. El desastre del Titanic, obviamente, esto cambió para siempre la regulación marítima. Se creó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que regula los requisitos de botes salvavidas, radiopatrullas de hielo y entrenamiento. Se implementaron patrullas marítimas para alertar sobre hielo en el Atlántico Norte y se obligó a que los barcos tuvieran suficiente espacio en botes salvavidas para absolutamente todas las personas que vayan a bordo. Señora, este fue mi episodio. Gracias. Señores, Negligencia. yo, vamos a ver mis takeaways. Lo primero es, voy a hablar del sistema legal de todos los países, porque eso pasa en todos los países y en el nuestro es que eso dice quítate. Cuando usted tiene códigos o regulaciones que no son actualizados para ir de acorde a los cambios de los tiempos, Exacto. eh, pasan cosas como esta. En el caso del Titanic, quizá no eran cambios tecnológicos, pero debió de contemplarse en el código que eventualmente iban a existir barcos más grandes. Y usted siempre sí tiene que tener un caveat, porque la gente, el ser humano, es muy vago y nunca quiere gastar dinero. Exacto. Si mi flamante esposo estuviera aquí y va a estar oyendo esto, seguro que dirá, wow, siempre al día de hoy los códigos de ingeniería, los códigos de todo lo que regula aspectos de construcción de electricidad, de todo lo demás, tienen unos requerimientos mínimos. Pero siempre el profesional que está trabajando con algo que está regulado por esos códigos, tiene que tener dos dedos de frente de decir, bueno, ok, estos son los Exactamente. requerimientos mínimos de este código, sin embargo, yo tengo vidas humanas aquí y tengo que diseñar y construir este barco, que es un barco más grande de lo que el mundo haya visto jamás, y por ende, claramente ese código no está contemplando esta situación especial. Y debo hacerme responsable por eso. Y quizá ahí puedo ver cómo, o sea, puedo cuestionar por qué no se consideraron a esas personas civilmente responsables. Ellos obviamente se ampararon del tecnicismo legal. Bueno, el código dice que nada más hay que poner 12 barcos. Pero hermano, usted está haciendo un barco que es 7 veces más grande que lo que el código contempló. Entonces, nada, pues es una pena que tenga que pasar ese tipo de cosas para que las regulaciones se pongan eh, en práctica y en pie. Eso por un lado. Ay, Es muy triste todo realmente esta historia, a pesar de que, como yo dije, yo cuando salió la película, pues tuve curiosidad y leí algunas de esas historias, pero no tenía un entendimiento a fondo de todas estas vidas y de todas estas cosas que pasaron. Y creo que hubo mucho mal manejo, pero al mismo tiempo un mal manejo que hasta cierto punto pues es entendible por la crisis que se estaba viviendo. Lo que yo no puedo entender es cómo se ignoraron los mensajes. O sea, eso tú para tienes mí, para la época una tecnología de punta donde tú estás recibiendo mensajes, donde hay no uno ni dos, como 7 mensajes que te están llegando de que hay hielo en la zona, estamos observando esto. O sea, agarra eso, inmediatamente comunícaselo al capitán, a todos los demás miembros de la tripulación para que tomen las medidas del lugar. el tipo del California lo que quería era que le dijera copiado. Ya, como que sí, Exacto, te o sea, entendí. es muy fácil después que las tragedias pasan de mirar atrás y señalar culpables, pero al mismo tiempo, hermano, you had one job.
Su trabajo era recibir los mensajes y pasar los mensajes. En vez de estar pasándole el mensaje de que mi amor te amo, atentamente yo desde desde la superficie, pasa el mensaje que es importante. Hay hielo. No sé si el mensaje es legit o no, pero esto es lo que están diciendo. Y no solo uno ni dos, han mandado como 4 mensajes de la misma vaina. Y al California, nada, muy mal, muy malo todo, pero no los culpo, de verdad, yo no puedo, no puedo hallar una culpa humana, un remordimiento más que culpa, pero que tú me digas, vete a la porra, y yo diga, bueno, pues está bien, me voy a acotar porque no era la responsabilidad del California estar salvándole la vida al Titanic, ni mucho menos. Te estoy haciendo un favor Exactamente. de decirte, oye, mi hermano, yo estoy adelante que tú y estoy viendo esto, cógelo suave y tú me estás mandando freitusa, pues lamentablemente eh, creo que Cuélate fueron ese injustamente paquete. criticados. Exacto. Pero nada, gracias por este episodio, la verdad que es muy interesante saber cómo lo que pasó en la vida real en este caso. Gracias a usted, Thank you. gracias a todos. Gracias a todos por su sintonía. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Las personas no me dejan, nunca dejarán de sorprender. Así es. Em, Chiques, Después siglo XIX. mi gente, ya Bye. saben, hagan lo propio. Gracias por estar por aquí. Hablamos la En la semana que viene. próxima entrega. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.